Vamos a ver lo que es el inicio de plática aplicado a estructuras de control con un lenguaje de programación. Nuestro módulo se llama Desarrollo de Software de Aplicación con Programación Estructurada para segundo semestre. Existe un módulo que se llama, un submódulo que se llama Construye algoritmos para solución de problemas y otros dos donde aplicamos que es Aplica estructuras de control con un lenguaje de programación. El otro se llama Aplica estructuras de datos con un lenguaje de programación. Nosotros vamos a ver estructuras de control. Una de las características o de las varias características de Java es que es un lenguaje simple, es un lenguaje orientado a objetos, es un lenguaje robusto, es un lenguaje multihilo, pueden colgar varios procesos a la vez. Y vamos a ir viendo el desglose de estas características más adelante ya con conceptos en donde puedan comprobar que es orientado a objetos, ver la información de que en cierta forma es simple, su arquitectura es neutral, es portable, se puede utilizar en otras plataformas, también es distribuido, tiene muchas funcionalidades de aporte o de soporte bajo internet, es dinámico. También referente a sus tipos de datos, Java es un lenguaje fuertemente tipado, o sea, es decir, es muy exigente a la hora de definir las variables, los tipos de datos. Habla sobre sencillez, seguridad, robustez. Y vienen aquí unos conceptos que vamos a desglosar más adelante, que habla, cada variable tiene un tipo, cada expresión tiene un tipo, cada tipo está definido estrictamente. Viene otros aspectos como que todas las asignaciones bien sean explícitas o a través de paso de parámetros en llamadas a métodos. Se comprueba siempre la compatibilidad de los tipos. En Java los tipos siempre tienen el mismo peso en bytes. Java está optimizado para un trabajo eficiente en los tipos de datos entero. En consecuencia, no sea vital el consumo de memoria para elegir este tipo. Entonces, es importante que todo tipo, toda variable que utilizan consume espacio en memoria. Ahorita vamos a explicar un poquito más sobre esto. Miren, tenemos una herramienta que se llama intérprete. Vamos a imaginar que tenemos una persona de Japón y tenemos una persona de México que habla español. Entonces el intérprete habla los dos idiomas y el intérprete se encarga de traducir el mensaje que una de las personas le está mandando y obviamente esto establece una comunicación. Caso cómputo, hablamos del flujo de información. Existe un mecanismo de información que se llama simplex, que es cuando la información va en un solo sentido. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo sería un radio. Si ustedes ponen un radio, el radio solamente les comunica, emite sonido, pero ustedes no pueden contestarle al radio, no pueden responderle al radio. Esa comunicación se llama simplex, ese flujo de información. Tenemos otro que se llama duplex, donde la información interactúa en ambos sentidos. Por ejemplo, si tenemos un walkie-talkie, ustedes llaman, pulsan un botón y llaman a la otra persona en el otro extremo y la señal de cambio de dato es cuando ustedes pulsan el botón para poder hablar. No pueden hablar las dos personas al mismo tiempo. Ese sería un esquema duplex. Tenemos otro que se llama full duplex. El full duplex podría ser, un ejemplo, caso un celular, donde la información viaja en ambos sentidos. Si nosotros en un celular hablamos al mismo tiempo, en primera no nos vamos a entender, pero una de las partes importantes es que la información está en ambas direcciones al mismo tiempo. Para esto existe un elemento
que se llama comunicación síncrona o asíncrona. Los walkie-talkie es asíncrono. Es decir, en el caso del walkie-talkie es síncrono porque nosotros necesitamos interactuar, una sincronía, una señal para poder establecer la comunicación. Primero va uno, primero va el otro. Y asíncrono, bueno, si no existe ningún orden, si no existe control, el flujo de la información viaja en ambos sentidos, pero pues obviamente debemos de organizarnos para poder establecer esa comunicación. Bien, sobre el intérprete. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginar su navegador de internet, ya sea Chrome, ya sea Firefox, donde tenemos, voy a poner una herramienta llamada HTML, tenemos código, la línea 1, la 2, la 3, la 4, la línea 5, la 6, la 7, y si se dan cuenta, en una de las líneas tenemos error. ¿Sí me explicó? En una de las líneas nos falta la letra E. Esta línea quiere decir que el intérprete, en este caso el navegador, lee la línea 1 y la muestra en pantalla. Lee la línea 2 y la muestra en pantalla. Cuando llegue a la línea 4, se interrumpe la ejecución. ¿Sí me explico? Se interrumpe la ejecución. Ok, ¿qué sucede, verdad? Cuando tenemos un código fuente y ese código fuente tiene la instrucción 1, la instrucción 2, la instrucción 3 y la 4. Pero resulta que la instrucción 2, en este ejemplo, nos falta un punto y coma. Bien, tenemos un lenguaje de programación que va a leer esa instrucción y se va a detener en la línea en donde está el error. Ejecuta la instrucción 1, la muestra en pantalla, pero al llegar a la instrucción 2 ya no continúa con la información. Ok, tenemos algunas instrucciones, por ejemplo, CLS. Es una pequeña instrucción, se ve extraña, pero esa instrucción nos permite borrar la pantalla, ¿sí? Ahora, tenemos una que es CLR SCR. También es una instrucción la cual me permite borrar la pantalla, ¿sí? Es muy importante. ¿Qué pasa? Que viene ya las instrucciones. Hoy día vienen en un lenguaje más explícito. Esta instrucción se traduciría como un clear screen que permitiría borrar la pantalla. Vamos a poner el ejemplo de otras dos instrucciones, dir y directory. Son pequeñas instrucciones que existe un concepto en algunos lenguajes de programación que se le llama un mnemónico. El mnemónico consta de 3 o 4 letras, no pasa de 3 o 4 letras. Y entonces podemos tener un lenguaje con mnemónicos, con 4 o 5 instrucciones, 4 o 5 letras, para poder escribir un programa. Existe otro término que se llama sintaxis. Y sintaxis es la forma correcta de escribir las cosas. Ahorita lo vamos a revisar. Vamos a explicar qué es sintaxis. Sintaxis es la forma correcta de escribir las cosas. Aquí voy a mencionar un ejemplo de cómo se vería esta parte de sintaxis. Yo voy a poner un ejemplo de una variable, un operador de asignación y un valor. Por ejemplo, x es igual que 6. Voy a poner ahora operador de relación. X igual con 6. Si observan sintácticamente, las dos formas están correctamente bien escritas, pero significan cosas diferentes. En este caso, un signo de igual significa que en un espacio de memoria yo estoy guardando el valor de 6. En este caso, el operador relacional con doble igual me dice que estoy almacenando, o más bien que esto me va a regresar
o un falso o un verdadero. En este caso, x vale 6 y pregunta si x es igual a 6, entonces me va a regresar un verdadero. En sí la sintaxis es la forma correcta de cómo escribimos las instrucciones, pero debemos de tener mucho cuidado en el sentido de aplicar esas reglas y esas instrucciones. Vamos a ver un caso de compilación tradicional. El compilador tiene, al igual que el intérprete, tiene lo que se llama un código fuente. Pasa por un programa, que es mi compilador, que tiene un analizador léxico, revisa, la parte sintáctica, y hay un generador intermedio de código. Es decir, esto nos va a generar un código objeto en esta parte. Y con esto, nosotros vamos a obtener al final un un programa en código de máquina que ya puede ser interpretado por la computadora. A diferencia de un intérprete, lo que hace el compilador es que el compilador va a ir checando línea por línea. Es decir, revisa una línea, no hay error, continúa la siguiente línea, no hay error, continúa la siguiente línea. Pero ¿qué sucede si encuentra un error? Si encuentra un error, nosotros tenemos que regresar a nuestro código fuente a hacer la corrección. En este momento, el compilador no ha ejecutado nada, no ha ejecutado nada. Simplemente está revisando línea por línea, ¿sí? En este caso, vuelve a revisar, cuando ya lo corregimos el error, vuelve a revisar y traza la línea, revisa el código, la siguiente línea, posteriormente la siguiente línea, hasta que concluya la revisión. En este caso ya no hay error, ¿verdad? En este caso ya no tenemos error acá. Pero una vez que termina y todo esto está escrito sintácticamente de forma correcta, entonces ahora sí nos va a producir nuestro código intermedio hasta llegar a producir el código máquina. Esto es un elemento muy importante a diferencia de lo que viene siendo nuestro intérprete. Voy a poner un ejemplo, en este caso. En la compilación tradicional vamos a observar lo siguiente. Vamos a imaginar que yo digo x es igual a 7, y es igual a 20 y resultado es igual a x más y. Ahora, tenemos dos tipos de error. Un error sintáctico y un error lógico. ¿Qué es lo que sucede? Yo en este problema tengo que resolver la resta de dos números. La resta de dos números. Sin embargo, tengo un signo de más. Está haciendo esto un error lógico. No le falta ningún carácter, ningún punto y coma. Los elementos están correctamente asignados. Tenemos un error lógico. Vamos a poner este mismo ejemplo, la resta de dos números. Tenemos el x igual a 7, y igual a 20, punto y coma. Resultado es igual a x menos y. Ahora nuestro signo es correcto. Por lo tanto, tenemos un error de sintaxis. ¿Por qué? Porque el error de sintaxis, aquí en x igual con 7, nos faltó un punto y coma. ¿Sí? Nos faltó un punto y coma. Es muy importante mencionarles que nuestro compilador va a verificar errores de sintaxis. De igual forma lo hace el intérprete. Solamente se basa en revisar errores sintácticos. Bien, vamos a ver la diferencia entre una compilación y un intérprete. Yo tengo un programa fuente y tengo un intérprete. Lo que hace el intérprete, ya quedamos, es que va a leer línea por línea y la va a ejecutar. Cuando encuentre un error, se detiene la ejecución del programa. Ok, vamos a representar aquí nuevamente un código fuente. Tengo mi compilador
lo que hace el compilador es que va a leer línea por línea de nuestro código fuente y va a buscar que no tenga ningún error. Si no tiene ningún error, entonces me va a generar un programa objeto. ¿Qué es lo importante de esto? Que estos lenguajes tienen un núcleo, tienen un algo, un software, bajo el cual queda incrustado en el programa objeto. Y obviamente esto es lo que hace que este programa sea independiente, que este programa funcione de manera diferente a lo que sería un intérprete. Este programa no funciona si yo no tengo el intérprete. Este programa ya no requiere del compilador. Ahora, ¿qué es lo importante que yo voy a encontrar entre uno y otro? El programa fuente se lo quedan ustedes. Vamos a suponer que alguien les pide que hagan un programa de un control para una tienda. Ustedes lo que le van a entregar al cliente, si lo hacen con un compilador, es el programa objeto. Por ejemplo, lo que viene siendo el programa fuente o la receta, por así decirlo, de cómo solucionar ese control de la tienda, queda guardado para ustedes. Esto es autoría de ustedes. En el caso de un programa intérprete, si ustedes llegan a hacer algo, este código queda sujeto a que el cliente lo pueda ver u otra persona también lo pueda ver. Entonces, esa sería la diferencia entre una herramienta y otra. Lo que nosotros vamos a ocupar en lenguaje Java viene siendo lo que es un compilador. Aquí estoy escribiendo un poquito feo Java. Viene siendo lo que es un compilador para poder hacer uso de revisión del código. Una vez que el código no tiene errores sintácticos, inmediatamente lo convierte en un programa objeto. Eso es muy importante que lo tengan presente. Bien, vamos a ver algo que es un operador aritmético. Un operador aritmético puede ser el símbolo de más, que representa la suma, el símbolo de menos, que me representa una resta, el signo de multiplicación, que en el caso de cómputo se maneja un asterisco, el signo de división. Tenemos algo que lo conocen unario porque va haciendo incrementos de uno en uno, va incrementando uno en uno. También se puede llamar incremento. Tenemos el signo menos menos que se llama decremento, también decrementa en uno. ¿Sí? Estos son algunos no son todos, faltan más, operadores aritméticos que vamos a aplicar. Sobre la marcha vamos a ir aprendiendo otros operadores aritméticos que se pueden utilizar en Java. Bien, este decrementa en 1. Ok, tenemos otro que son los operadores relacionales. Tenemos mayor que, tenemos menor que, el igual que es de asignación, hay un doble igual que es de comparación, mayor o igual, aquí viene uno, mayor o igual, menor o igual, y tengo uno que dice no igual. Esto es no igual. Negación no igual. Son operadores relacionales. Bien, tenemos otros operadores que son los operadores lógicos. Aquí voy a presentarles a ustedes una tabla de verdad. Este símbolo, ampersand, este es un AND, se llama AND. Este es un OR, así se llama, traduce como un O. Y este es negación, not, que sería un no. Vamos a imaginar que tenemos dos valores. Tenemos el valor de A y vamos a tener el valor de B. Y vamos a hacer una prueba en la tabla de verdad. ¿Qué pasa si yo tengo A y B? ¿Qué pasa si yo tengo A o B? ¿Qué pasa si hago la negación de A y la negación de B? Ok, esta condición del AND solamente nos regresa verdadero si A y B son verdaderos.
El operador lógico OR solamente regresa verdadero cuando alguno de los dos elementos sea verdadero. Vamos a poner un ejemplo. Ok, A vale 0 y B vale 0. ¿Cuál va a ser el resultado? La regla dice que solo regresa verdadero si alguno de los dos valores es verdadero. Interpretemos que un 0 es un falso y un 1 es un verdadero. Ok, este nos dice que solamente regresa verdadero si cualquiera de los dos elementos es verdadero. Entonces, vamos a ver aquí qué nos regresa. Nos regresa un falso. ¿Por qué? Porque los dos elementos son falsos. Ok, ¿cuál sería la negación de 0? La negación de 0 sería 1. ¿Cuál sería la negación de B? La negación de B, que vale 0, sería 1. Ok, ahora vamos a cambiar los valores. Vamos a decir que A vale 1 y que B vale 0. ¿Cuál sería el resultado de AND con 1 y 0? Nos dice que solamente si los dos valores son verdaderos, nos regresa un verdadero. Por lo tanto, el resultado es falso. La condición OR, o el operador lógico OR, nos dice que cuando menos uno de los dos valores debe ser verdadero. Este vale 1, por lo tanto, el resultado es verdadero. ¿Cuál sería la negación de A? Si yo tengo un 1, me va a regresar un 0. Si yo tengo la negación de B, que en este momento vale 0, la negación de 0 es 1. Bien, vamos ahora a poner que A vale 0 y B vale 1. Repito la regla. Si los dos valores son verdaderos, me regresa verdadero. Por lo tanto, solamente tengo un verdadero y tengo A que vale falso. Ok, ahora el OR me dice que cuando alguno de los dos valores sea verdadero, el resultado será verdadero. Muy bien. La negación de A vale 0, lo negamos, vale 1. La negación de B vale 1, ahora tenemos un 0. Ok, vamos a ver en la tabla otra combinación de valores cuando A vale 1 y B vale 1. Aquí dice la condición del AND. Cuando los dos valores son verdaderos, el resultado es verdadero. Acá está el verdadero. Cuando al menos uno de los dos valores es verdadero, el resultado será verdadero. Aquí, ¿qué sucede? Los dos son verdaderos, por lo tanto, el resultado es verdadero. Tenemos la negación de A. ¿Cuál sería la negación de A? 0. ¿Por qué? Porque tenemos un 1, vamos a regresar un 0. La negación de B vale 1. ¿Cuál sería la negación de B? Vamos a ponerle un 0. Bien, vamos a ver ahora qué es una expresión. Una expresión es un conjunto de variables, constantes, operadores aritméticos, operadores relacionales, operadores lógicos. Aquí viene un ejemplo. Me dice que X es igual a 4 por Y menos 32.34. Aquí la expresión me dice que es un conjunto de variables. ¿Qué variables tengo? Y y tengo X. Dice que también de operadores aritméticos. Tengo dos signos, el de menos y el por. Tengo probablemente los relacionales son igual. Aquí no hay operador lógico, pero esto es una expresión que me va a regresar un valor con decimal. Por lo tanto, el tipo de esta expresión es doble. Este ejemplo, vamos a imaginar, no sé qué valor, cuánto valga t, pero vamos a imaginar que tengo mi expresión y igual a 25 más t
t viene siendo un valor entero, menos 50. Todo esto que ven ustedes aquí y esto que ven aquí se llama expresión. Una expresión, conjunto de variables, constantes, operadores aritméticos, operadores relacionales y operadores lógicos. Bien, quiero mencionar lo siguiente. Existen lenguajes que en su momento, el original o en su momento el primer lenguaje que había era máquina. El lenguaje máquina trabajaba ceros y unos. Después por ahí surgió el lenguaje ensamblador que trabajaba con mnemónicos. Los mnemónicos, no se olviden que son instrucciones no mayor de 4 caracteres. O sea, son instrucciones que se forman con 3 letritas o 4 letras. Para esto, el ensamblador se consideraba que, bueno, su herramienta era un compilador, tenía que checar todo para poderlo generar ejecutable o un producto ya de código objeto. Tenemos, por ejemplo, el lenguaje BASIC, fue uno de los primeros lenguajes, era un intérprete, lenguaje BASIC. Existe otro como lenguaje C, era su compilador, usaba un compilador. Había muchos otros más como Pascal, Fortran, COBOL, Java, dentro de los lenguajes de programación. Bien, hoy día existe, por ejemplo, un lenguaje que se llama Delphi y su anfitrión, su lenguaje anfitrión es Pascal. Lo que quiere decir es que el lenguaje Delphi tiene ciertas características, pero utiliza toda la sentencia y las estructuras y las reglas sintácticas del lenguaje Pascal. Por ejemplo, los que quieren programar en Android, su lenguaje anfitrión es lenguaje Java. Lenguaje Java. Los que en su momento, si lo conocen, Visual Basic, su lenguaje anfitrión es lenguaje Basic. Ok, existe entonces lenguajes hoy día nuevos. Por ejemplo, algunos de ustedes han de haber escuchado la palabra de Arduino. Sin embargo, Arduino, su lenguaje anfitrión es lenguaje C. Por ejemplo, vamos a imaginar que inventamos un lenguaje llamado lenguaje 2A. Lenguaje 2A. Su anfitrión viene siendo lenguaje C. Es un ejemplo, esto es un ejemplo, no existe, me lo estoy inventando. Pero lo que yo estoy explicando es de que ustedes van a usar un lenguaje base, original, y van a agregarle sus propiedades, sus propias características. En este caso, Java, lenguaje Basic, lenguaje C, Pascal, son lenguajes básicamente de la primera generación de computadoras donde se generaban con compiladores intérpretes y que hoy día adoptaron nuevas reglas y utilizan el anfitrión, ¿sí? Entonces, es importante recalcar que es un lenguaje anfitrión. Bien, tenemos algo que se le conoce como máquina virtual, lo cual nos va a permitir que en el caso de Java sea multiplataforma, porque de acuerdo a la máquina virtual que tengan instalados en su sistema operativo, Windows, Linux o Mac, ustedes desarrollan un código fuente, lo compilan, generan un código objeto que viene siendo este, y a través de la máquina virtual ya un código compilado puede ser ejecutado bajo Windows, bajo Linux o en equipos Mac.